Zacapa. Ok, para esto nos acompaña, y estoy muy contenta de presentarla, a la maestra Araceli Peralta Flores, que yo creo que ya la conocen. Bueno, me voy a permitir dar una breve semblanza de ella. Ella es originaria de aquí de Xochimilco, es licenciada en Arqueología por la ENA y licenciada y maestra en Historia del Arte por la UNAM. Es investigadora del INAH desde 1984 y cronista de Xochimilco desde el 2019. De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, es de las 11 mujeres indígenas en tener su biografía en Wikipedia. Ya ha estado becada por varias instituciones nacionales e internacionales y es autora de varios libros y artículos. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Ya nos va a hablar de aquí, de la historia y un poco de la crónica de aquí de Nativitas. ¿Vale? Gracias, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y más que es el pueblo de mi padre. Mi padre es de Nativitas, tengo mucha familia aquí por parte de los Peralta y pues también he vivido aquí en Nativitas, viví varios años, otros los he vivido en el centro de Xochimilco porque mi madre es del barrio de San Esteban. Entonces conozco también el pueblo y me da mucho gusto que me hayan invitado a hablar con ustedes sobre el patrimonio que tiene el pueblo originario de Santa María Nativitas Zacapa. ¿Me puedes decir? Claro, sí. Gracias. Bueno, yo creo que en algunas de las pláticas que han tenido ya les dijeron que Zacapa es una palabra náhuatl que significa lugar de zacate. Y esto porque se trabajaba en el pueblo tanto la fibra de los magueyes como la del tule, que por cierto el tule tiene varias variedades, no es solo un tule que se encuentra en la zona chinampera, hay varios tipos de tule identificados. Y bueno, estas fibras eran trabajadas para hacer canastos o tompiates, como antes se les conocía, petates, ayates y lazos principalmente. Por eso se les conoce, todavía algunos han de recordar que a los de Nativitas se les llamaba ixtleros, precisamente por ese oficio que ellos realizaban y que desafortunadamente hoy en día pues yo creo que ya no existe el oficio como tal en el pueblo, pero también tiene que ver mucho con el deterioro de nuestro patrimonio natural. O sea, no es porque hayan querido que desapareciera, simplemente ahora ya hay menos tule, es más difícil conseguirlo, entonces una cosa lleva a otra. Siguiente. El maguey, pues Nativitas tiene un territorio que comprende la zona del cerro, que es una área donde hay terrazas agrícolas de época prehispánica y que tuvieron un uso continuo todavía hasta principios del siglo XX. Y muchas de estas terrazas eran delimitadas por hileras de magueyes, y esos magueyes eran los que se usaban, aparte de sacar el pulque, para utilizar su fibra, ¿sí? Y en la parte de la chinampa, porque Nativitas, al igual que otros pueblos chinamperos como lo es Santa Cruz, Acalpisca, San Gregorio, San Luis Tlaxcaltemalco, que aquí tenemos a nuestro cronista del pueblo de San Luis, el maestro Genovevo, tienen tres digamos, áreas en su territorio, que es la zona de cerro, la zona de transición, que es donde está el pueblo, y la zona chinampera. Desafortunadamente, la zona chinampera de Nativitas está prácticamente urbanizada, ya queda muy poco de lo que fue su chinampería, y pues ahora tenemos casas, ¿no? Eso ha impactado severamente también en muchos aspectos y también en la calidad de vida de los pueblos originarios. Siguiente. Como les decía, este territorio está compuesto por zona chinampera, la de transición en donde se fundó el pueblo muy probablemente en el siglo XVI,
Y en la zona del cerro quiero decirles que tiene un alto potencial arqueológico. Lamentablemente este territorio no ha sido investigado, salvo, bueno, ahorita no, la foto va a salir después, un rescate que hizo un amigo arqueólogo de Lino, y ahorita lo vamos a ver, pero que es testimonio de esta riqueza arqueológica que está en la zona cerril y que desafortunadamente por el crecimiento urbano irregular ha generado la destrucción de este patrimonio arqueológico, porque hay muchos habitantes de la zona del cerro que estoy segura que han destruido montículos prehispánicos para construir cimientos, bardas, muros de sus casas, ¿no? Y muchas veces es por desconocimiento, porque este patrón se repite en toda la zona cerril, tanto de Xochimilco como de Milpalta. Xochimilco pues es un pueblo lacustre y que su población se asienta en esta parte del sur de los lagos. Aquí tenemos Chalco, el Albarradón que dividía al lago de Chalco de Xochimilco y que pasaba por Tláhuac, que por cierto hoy es esa avenida que nosotros atravesamos en auto cuando vamos de Tullehualco a Tláhuac. Estamos pasando por el antiguo Albarradón. Entonces, muchos de estos albarradones funcionan hoy en día como caminos actuales o avenidas. Y hay otros lagos, como el de Texcoco, que era salado, el lago de México, donde estuvo México Tenochtitlan, el de Jaltocán y el de Zumpango. Todos estos lagos que pertenecieron a la cuenca de México, podría decirse que tuvieron sistema chinantero. No se sabe realmente en dónde se originó, tal vez aquí el maestro Genovevo nos pueda decir algo al respecto, pero hay todavía, yo creo, en ese sentido, incertidumbre en saber dónde realmente se generó. Pero a final de cuentas creo que eso no es tan importante. Lo importante es que hubo chinampas, incluso en Teotihuacán hubo chinampas. Esto lo refiere la doctora Teresa Rojas Rabiela, puesto que en los murales de Teotihuacán aparecen representadas las chinampas. ¿Sí? Entonces, bueno, como todo en esta vida tenemos un proceso, una evolución, y las chinampas así también. Es decir, las chinampas se originaron hace muchísimos años y comenzaron las tatarabuelas de las actuales chinampas, empezaron en los lagos cuando llegan las personas a vivir en estas partes y aprovechan estos plateles, que son pequeños montículos de tierra que sobresalen de los lagos someros, que someros es decir que son poco profundos, y comienzan a modificar. Siguiente, por favor. Los modifican al grado de que comienzan a construir chinampas que se conocen como chinampas arqueológicas, y que esta foto incluso me la proporcionó el maestro Genovevo. Aquí está ahí con tu familia, Genovevo. Mis hijos. Los hijos de Genovevo. Y esto es en San Luis Tlaxcaltemalco. Y esta es en lo que es el ejido de San Gregorio Atlapulco, que estudió Guillermo Acosta y Emily McClure del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. La que registró Raúl Ávila fue por parte del INA. En este caso sí fueron fechadas las chinampas arqueológicas, arrojando una antigüedad de unos 4.000 años. O sea que imagínense la antigüedad de lo que estamos hablando. Por eso les digo que son las tatarabuelas de nuestras chinampas actuales. Y por supuesto los canales, ¿no? Los canales que rodeaban a estas chinampas. Siguiente. Estos tlateles, como les mostré hace rato, eran modificados. ¿Por qué? Porque se tenía que hacer
emparejar la tierra para darle forma de una plataforma y usarla para habitar esta área. Alrededor de las viviendas se construían las chinampas, como estas. ¿Por qué? Porque era donde se producía la comida. ¿Sí? Entonces, esta es una evidencia de una de las chinampas arqueológicas vinculadas al área habitacional. Siguiente. Las chinampas han tenido diferentes etapas de construcción, empezando por las arqueológicas, y posteriormente pues se fueron construyendo, se fueron modificando en dimensiones, en orientación, hasta que llega el año de 1909. Esta fotografía es bien importante porque nos está mostrando de las últimas chinampas que se construyeron en el lago de Xochimilco. Es bien importante. ¿Y por qué se deja de construir aproximadamente a partir de este año? Pues porque, por un lado, la Revolución Mexicana impactó en muchas partes del país y particularmente en la zona de Xochimilco-Milpalta, que tuvieron que huir de sus casas, de sus centros de población, se tuvieron que ir ya sea a Morelos, se fueron hasta las partes más lejanas de la chinampería, para que no se llevaran a las hijas o las violaran, porque generalmente pasaba eso, y a los hombres pues se los llevaban a la leva, ¿no? a fuerza. Entonces, para que no sucediera eso, pues se iban, y esta situación duró varios años, de manera que ya se dejaron de construir chinampas. Y otro factor muy importante fue que en esas fechas se hizo el acueducto de Xochimilco en la época de Porfiriato, que fue entubar tristemente el agua de los manantiales que teníamos aquí en Xochimilco, que era muy rico en manantiales, y por tener las mejores aguas de la cuenca de México, pues se las llevan a las nuevas colonias que se estaban construyendo en ese momento, ¿no? Como la colonia San Rafael, por ejemplo. Y también una parte llegaba a Palacio Nacional. Siguiente. Estas fotografías pertenecen a mi familia. Está mi padre y su hermano, mi tío Joaquín. Ellos vivieron en la zona de la Chinampa, sobre la carretera. Ya ven que donde está el restaurante Manantiales, toda esa parte pues ya era la zona chinampera. Y aquí, bueno, se ven los aguajotes, y nos da una idea de cómo todavía se podía ver ese paisaje hacia la primera mitad del siglo XXI. No estamos hablando de mucho tiempo. Y esta es la otra de la familia, otros familiares, que es este señor, es Eusebio, el hermano de mi abuelo Pacho. ¿Sí? Peralta, y también vivían, y todavía su descendencia vive del lado de San Juan, como le llaman. No sé si así lo ubiquen ustedes, pero a los que viven pasando la carretera les dicen los de San Juan. Sí, de San Juan. ¿Verdad? Sí. Sí, San Juan Manantiales. Exactamente. Como les decía, la zona Cerril tiene un alto potencial arqueológico, pero también es un corredor del paisaje ritual que va desde el volcán Teutli hasta el cerro Xochitepec, que debe andar por aquí. ¿Y por qué es un paisaje ritual? Porque ahí se celebran, donde están las estrellitas, el día de la Santa Cruz. Se suben estas cruces, principalmente en los pueblos de San Gregorio, de Santa Cruz Acalpista, Santa Cruz Xochitepec. Antes se subía también la cruz aquí en el Teutli. En Nativitas también se tiene la cruz aquí. ¿Cómo se pone? Teteli. Ah, muchas gracias. Bueno, Teteli, en donde creo que se dejó de subir. Ya nada más se viste la cruz hasta donde Ya se quedó fija, hicieron de coger. pero ya no la bajan, nada más de
cambian, me parece que los celulares. Pero sí, nada más. A ver, por favor, si nos... Nada más se le cambia el sudario del cielo. La sábana santa más bien, lo que cada año aquí da la sábana santa y se lleva música, se hace misa y se da algo de comer. ¿Cómo se llama usted? Juana Morales, para Muchas gracias. Pues sí, pero antes debió haberse bajado esa cruz como se hacía en los otros pueblos, que se tenía que bajar, se reparaba, se velaba, se hacían las alabanzas tan bonitas que todavía se pueden escuchar en el pueblo de Santa Cruz Acalpista, en la velación de las cruces o los maderos. También en Santa Cruz Xochitepec pueden ver esos rituales tan bonitos a la cruz. Pues Nativitas no fue la excepción, pero bueno, ya cuando queda esta cruz inmóvil, pues ya no es posible hacerle el ritual como era antes. Y toda esta zona está llena de vestigios arqueológicos, toda. Hay unidades habitacionales, terrazas agrícolas y muchísimas evidencias de petrograbados, es decir, piedras labradas en época prehispánica, y lo cual nos está hablando que no solo la zona chinampera fue productora de alimentos, porque fue una gran productora que abasteció no solo a la ciudad de Tenochtitlan, sino a la Triple Alianza, que era también Texcoco y el Tacú, ¿no? Entonces, esta producción se sumaba a la producción de todas estas terrazas agrícolas. Imagínense las cantidades de comida que se enviaban hacia estas grandes ciudades. Digo, y aparte alimentaban las poblaciones locales. Pero por eso era tan importante esta zona. Siguiente. Este es el entierro que le tocó rescatar al arqueólogo Alfonso Araiza del Instituto de Antropología. Es una evidencia de lo mucho que debe de haber todavía, a pesar de que ha sido muy pues, afectado toda esta zona cerril. Es un entierro o enterramiento en donde vemos a un personaje que tiene aquí sus ofrendas, sus ollas, ¿sí? Y al parecer fue un personaje importante por el tipo de ofrenda que estaba asociado. Resulta que iban a construir en la colonia, el jardín que está por aquí, ¿no? Y de repente pues empiezan a haber huesos y dijeron, pues lo primero es que se asusta la gente, ¿no? Entonces después alguien afortunadamente les dijo que lo reportaran al INAH. Así lo hicieron y fue muy bueno porque mandaron al especialista, que fue el arqueólogo Alfonso, y él se encargó de hacer ya el registro y el levantamiento de este enterramiento, que por cierto encontró huesos cocidos. Ya cuando los analizó el antropólogo físico Arturo Talavera, vio que había huesos cocidos. Esto se presta para decir, hicieron pozole, ¿no? Pero no. Generalmente esto es parte de un ritual. No significa que se haya comido la carne humana, pero que nos está hablando de, como les decía, de un personaje muy importante. Y algo muy curioso que sucedió y que me contó mi amigo Alfonso fue que antes de que él levantara el entierro, se enteraron unos danzantes de que habían encontrado a este personaje y le hicieron un ritual para despedirlo. Entonces en la noche llegaron y le hicieron todo un ritual y fue muy bonito porque creo que ese tipo de presencia de la comunidad hacia lo que se considera antiguo, sagrado, como ustedes lo quieran ver, creo que son formas de respetar a nuestros antepasados, ¿no?
y que gracias a eso también nos permite esa permanencia en cuanto a que se siga respetando, cuidando, defendiendo el patrimonio. Entonces este ejemplo a mí me gusta mucho. Y bueno, pues hay un artículo que escribió mi compañero Alfonso sobre este hallazgo. ¿Sí? Perdón, el enterramiento lo retiraron de aquí. Sí, ahorita te digo, a las bodegas de la Dirección de Salvamento Arqueológico. Ajá, porque ellos tienen su ceramoteca. Una está en el centro y otra aquí en Xochimilco, en donde están los viveros. Ahí tienen casetas donde analizan todos estos materiales. Bueno, les decía que es muy probable que la construcción de la primera ermita del pueblo de Nativitas sea del siglo XVI, como sucedió con el pueblo de Santa Cruz, con el pueblo, si no me equivoco, de San Luis, ¿verdad? Pero ustedes afortunadamente sí tienen títulos ¿qué? Primordiales. Ellos tienen títulos primordiales. En el caso de Nativitas no hay esos títulos primordiales que hablen sobre la fundación del pueblo de Nativitas. Pero les traje esta imagen del Códice Coscatzin, que es del siglo XVI, de donde yo infiero que es muy probable que Nativitas sí debió haber sido de esa época, porque no les voy a hablar de todo el códice, nada más me voy a enfocar a esta parte donde vean, estas son las primeras ermitas franciscanas que se construyeron en los pueblos de Xochimilco. Aquí las vemos, ¿sí? Y estas ermitas corresponden pues muy seguramente a Nativitas, Santa Cruz, San Gregorio, San Luis, Tullehualco. ¿Por qué? Vean, esta parte corresponde a la representación del cerro, todo esto. Y estos son los caminos de tierra, por eso están los piecitos, que corresponden a la actual avenida que tenemos aquí saliendo del pueblo, ¿no? Que es la avenida, ¿cómo se llama? Xochimilco-Tullehualco, que es la más antigua, ¿sí? Entonces, por eso yo creo que sí debe de ser por lo menos de fines o principios de fines del 16 o principios del 17. ¿Sabes que aquí en la iglesia de Nativitas había una piedra en una de las ventanas donde estaba grabada la fecha? Pero alguien, no sé si la removió, la aplanaron, le hicieron. Ya no se ve. ¿Y no se acuerda la fecha? No, yo era muy niña cuando estaba eso, mi papá fue el que me dijo. Dice que aquí está la fecha, hija, de cuándo de la iglesia. Mire. Pero ya no, ya está. Bueno, ni hablar. Sí. Siguiente, por favor. Esta fotografía nos muestra cómo se veía el templo de Nativitas hace ya varias décadas atrás, ¿no? Vean que ni la barra atrial o perimetral tenía, simplemente era como se acostumbraba tener este tipo de, pues de, ¿cómo? Cercas, ajá, que tiene otro nombre, la verdad no me acuerdo. Tiene de corral, de cerca. Ajá. Bueno, que es una acumulación nada más de piedra, que era lo que tenía, y hoy en día pues ya tiene su barra. Sí, pero la iglesia llegaba más, el atrio llegaba más para allá, estaba casi pegado a las casas de la construcción. Y ¿hasta dónde llegaba el atrio? En las casas que están aquí pues, la iglesia, toda esa parte grande, era parte del atrio y también la parte de atrás. Fíjese, entonces, o sea, realmente era mucho más grande. Todo esto era parte de la iglesia, también era parte de atrás. Sí. Pero cuando estuvo como subdelegado en ese entonces, don Gabino, o Gabino no sé qué, donde está acá del Ciber, para decir, él fue el que recorrió todo esto de la iglesia. Y se notificó, digamos. No, y estas esas calles abiertas que están ahí vacías. Ah, ya. Todo eso era parte de la iglesia. Eso no lo sabía, gracias.
Y aquí podemos ver la representación de la iglesia de Nativitas en este plano, que es del periodo colonial o novohispano, en donde vemos la cabecera de Xochimilco y aquí pues todas las iglesias que estaban bajo la administración del convento franciscano. Siguiente. Como todos los pueblos, las iglesias son el corazón de la vida social y religiosa de su comunidad. Ahí es donde se bautizan, donde se casan, donde se despiden cuando mueren, ¿no? Llévenme, por favor, cuando muera, a despedirme a la iglesia de mi pueblo o a la capilla de mi barrio. Todo eso se acostumbra mucho en Xochimilco. Entonces, pues la vida aquí en Nativitas pues no es la excepción, la vida religiosa y social. Y bueno, aquí está mi familia, mis abuelos, Francisco, mi abuela Altagracia y toda la tribu, como yo digo, la tribu Peralta, ¿no? Aquí en la iglesia de Nativitas. Y esta es una prima, pero me gustó mucho porque también, o sea, se ve que fueron unos 15 años y fueron aquí a fuerza, porque todas son de Nativitas, todas las chicas que aparecen en esa fotografía. Siguiente. Ay, tengo una pregunta. Sí. Si por ejemplo alguien de otro pueblo quiere hacer una celebración, ¿aquí se puede? ¿O tiene, o sea, Sí, no solamente? yo digo que sí. 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 Pero generalmente es sí, pero sí, digamos, si se casan, a lo mejor esa persona, una de las dos personas no es de aquí, pero otra sí. Bueno, ahora pasemos a lo que es esta cruz que todo el mundo ubica, y si quieren volverla a ver al rato, es la cruz atrial de Nativitas. Vean cómo estaba antiguamente sobre este basamento. Ahora ya no, ya está modificado. Lo interesante es esta base de piedra que tiene relieves prehispánicos que corresponden de acuerdo con un investigador que analizó esta piedra, que es Nicholson. Para él es un monumento momochtli dedicado al dios Tezcatlipoca. Yo he escuchado de algunas personas de aquí de Nativitas que aquí está la fecha de la fundación del pueblo. Sin embargo, yo no tengo esa seguridad. Yo creo que me apego más un poco a lo que ha estudiado Nicholson, y lo que él dice es que está dedicada esta piedra al dios Tezcatlipoca, que simboliza el cielo y la tierra. Tezcatlipoca, no sé si ustedes recuerden cómo se simboliza en el arte prehispánico. Como un espejo humeante. Como espejo humeante. Y ustedes me dirán dónde está el espejo humeante. ¿Se ve o no se ve? ¿El lado derecho? Pues no. ¿Qué creen que no? No se ve. No se ve porque está tapado por la cruz. En esta cara del cubo está el espejo humeante y abajo también en esta otra cara, por eso no lo vemos, pero ahí está el relieve del espejo humeante de Tezcatlipoca. Ahora, aquí vemos una calavera, ¿sí? Que es, ahorita les digo, Maestra, es Semiquistli, sí. maestra, porque están los cuatro rumbos, el norte, el sur, el oriente y el poniente, que con la fusión de nuestros antepasados y con el cristianismo se generó con la cruz, que está en la parte de arriba, y está en la parte de abajo y hacia los dos puntos, y por eso simboliza hacia el cielo, que es el universo, y hacia la tierra, que es el inframundo. Es el sincretismo, El sincretismo, ¿no? Que se manejó muy bien, sí, muy inteligentemente por los evangelizadores. sí. Justo eso es lo que sucedió mucho cuando comienza la evangelización en México. Dominicos, franciscanos, agustinos
inteligentemente aprovecharon ese juego de significados y los fusionaron. Por eso no hubo ningún conflicto, ¿no? Porque de alguna manera dijeron, bueno, pues hay cierta relación. Por ejemplo, ahorita recuerdo el caso de mi barrio, San Esteban, que es Tecpampa, que tiene que ver con piedra. Y lo curioso es que el santo patrono de mi barrio, cómo murió, apedreado. Entonces es como algo que no es tan casual, que tiene mucho que ver con este sincretismo. Es, digamos, como un ejemplo. Bueno, continuamos. Aquí está la muerte, que está simbolizando a Semirquistli, signo calendárico de Tezcatlipoca. Por otro lado tenemos el 7 carrizo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí están los carrizos, que alude a Quetzalcóatl, que es el antagónico de Tezcatlipoca. En las leyendas aparece siempre como antagónicos. Hay una leyenda que leí del profesor Rodolfo Cordero, que fue cronista de Xochimilco, en donde habla de por qué surgen los ahuejotes. Entonces ahí entran los dos personajes, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca. Uno quiso ser un árbol y el otro también. Quetzalcóatl queda como ahuejote y Quetzalcóatl como espejo se refleja en el agua, se refleja también como ahuejote, ¿sí? Entonces son antagónicos, siempre andan peleándose y juntos. Y por otro lado tenemos no lo vemos, pero también está representado el 4 movimientos, que representa al quinto sol, a la leyenda del quinto sol. Siguiente. Bueno, pasamos ahora al bosque, que también es otro lugar que nos recuerda muchas tal vez anécdotas familiares. Según mi padre, dice que mi abuelo ayudó a sembrar árboles en el bosque. No creo que haya sido el único, ¿verdad? Yo creo que del pueblo fueron y ayudaron a reforestar este bosque, que por cierto era propiedad privada hasta donde yo tengo entendido, ¿verdad? Pertenecía al rancho de Jaltocán y luego pasó a manos de otro señor y luego de Miguel Ángel de Quevedo. ¿De Miguel Ángel de Quevedo? Hasta donde yo sé. Ese nombre, bueno, sí sé quién es Miguel Ángel de Quevedo, pero y a mí esta es la duda que siempre he tenido. ajá. Y es por eso un ingeniero de Quevedo comentó que Miguel Ángel de Quevedo fue el que hizo la donación de esa capilla. Bueno, tal vez la donación sí, pero había un personaje que donó después de que fue el rancho, donó lo que es el bosque de Nativitas y también Tonalco. Ajá, porque todo eso es parte del rancho. Exactamente. Sí. Y también se cuenta que mi madre me llegó a contar que cuando llovía mucho se inundaba el bosque, ¿sí? Y que hasta en canoa se podía andar, o sea, de la inundación que llegó a tener el bosque. Y en el bosque hubo un manantial, ¿sí?, muy importante. Ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, aquí está en esta foto estos paseos a caballo en el bosque de Nativitas, ¿no? Ahora sí, vamos a ver lo de los manantiales. En el pueblo de Nativitas se tenían tres manantiales, que es el de San Jerónimo o Tejomulco, Quetzalapa y San Juan. El de San Jerónimo lo pueden ubicar porque actualmente hay sobre la avenida está una de estas para sacar agua, ¿cómo se dice? De bombeo, ¿no? Las pipas. Sí, pero tiene otro nombre. ¿Del sistema de agua? Sí, pero que es una de bombas, planta de bombas. Una planta. Es una bomba nada más. Justo ahí estaba el manantial y se dice que era de aguas que eran
milagrosas. Se decía que eran aguas milagrosas. Es el que ya cerraron, ¿no? Que estaba siendo sobreexplotado. Al norte del Huesadero. Sí, y que lleva hacia San Jerónimo, que eso perteneció a Nativitas también. Muchos de Nativitas se fueron a vivir después. Es el único barrio que tiene Nativitas de San Jerónimo, el único barrio. Entonces, bueno, el de San Jerónimo era famoso por sus aguas milagrosas. El Quetzalapa era el más grande de los tres, tenía 20 metros de circunferencia y 4 de profundidad. Tenía un canal que desembocaba hacia el lago. Y en 1952, al limpiar este manantial, se encontró una piedra prehispánica en su fondo, labrada. Entonces, el pueblo lo relacionó con la diosa del agua. Resulta que el señor Juan Manuel Leiva entrega esta piedra a las autoridades de ese momento y hasta la fecha pues ya no se supo dónde quedó, ¿no? Entonces es una lástima que se haya perdido. Y también hay leyendas con respecto a este lugar donde se encuentra el manantial, que es de que se aparecía una mujer vestida de blanco, ¿no? Entonces, y creo también, ya ustedes me dirán si es cierto o no, que ahí vivía una sirena, como había en otros manantiales, sirenas que vivían como en el lago de Jaltocán, como en el lago Xcomar, en fin, en varios manantiales habitaban sirenas, y aquí no era la excepción, el de Quetzalapa. La mujer de blanco es también como la Llorona. Algo así, sí. Porque, bueno, de hecho, algunos compañeros que, con el Tecabán, la construcción que hicieron cerca, el vigilante decía que la veía cruzar por la malla, y no estoy hablando de épocas muy antiguas, ¿no? Porque eran trabajadores cuando la Zagarpa estaba muy grande, ahí estaba el taller de mantenimiento de los tractores. Y un compañero era lo que nos platicaba. De que veía a la mujer de él era el vigilante, se encerraba porque se le daba miedo ver cómo cruzaba, pasaba entre la malla y seguía. Eso era lo que nos platicaba. Pues son leyendas, ¿no? Que hay sobre el bosque y el manantial. Y este es el manantial de San Juan, que está junto o enfrente al manantiales, al restaurante Manantiales. En 1890, Silvestre Peralta, representante del pueblo de Nativitas, fíjense, donó sin consultar a la comunidad este manantial al licenciado Manuel Anda y Siliceo como pago de honorarios por un juicio que llegó a los tribunales en representación del pueblo de Nativitas. Y se le hizo muy fácil, pues, así, tómelo, ya pagamos, ¿no? Así que pues, le pusieron cemento, ¿no? El que está así sobre la avenida. Sí. Porque el otro sí ya lo permitieron, el de Quetzalapa, porque eso nada más está para. Pero este sí, este sí fue el primero. Sí. Y bueno, este suceso generó el descontento, por supuesto, del pueblo, y sobre todo porque de ahí extraían tule para la fabricación de sus petates. Entonces, y también para techar sus chozas y como pastura para el ganado. Los pobladores entonces acreditan la propiedad de este lugar con documentos antiguos que indicaban que los de Nativitas poseían esos tiempos, esas tierras de tiempo inmemorial. ¿Sí? Y se cuenta que cuando iban a entubar este manantial para llevarse sus aguas, una señora de aquí del pueblo de Nativitas, cuando vio que llegaron las máquinas, se tiró al piso y dijo: sobre mi cadáver, casi, pero no los voy a dejar que se lleven el agua de mi pueblo. Fue pues un acto heroico de esta mujer que reaccionó ante pues esta agresión brutal que fue para los xochimilcas en general, pero desafortunadamente pues no lo logró. Siguiente. Ahora, Nativitas también tiene esta otra parte de ser un lugar turístico. Aquí tenemos el embarcadero de Zacapa, pero bueno, esto viene de tiempo atrás. Siguiente.
en donde podemos ver estas fotografías que nos muestran cómo ya en el periodo postrevolucionario comienzan a llegar muchos visitantes a los canales y a los embarcaderos o al embarcadero de Nativitas Zacapa. Aquí vemos la casa de bombas de Nativitas. Vean qué bonita está la zona del cerro, las chinampas y todas estas personas. Dijera el presidente López Obrador, fifis, ¿no? Los fifis de ese momento aquí pasean. ¿Cómo? Catrines. Los catrines. Sí. Y bueno, pues ya a partir de ese momento comienza cada vez más a llegar gente a Nativitas, a este paseo tan típico. Pues no faltan los enamorados, ¿no? Que se tomaban la foto. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está mi madre con un pretendiente que era, mi madre fue enfermera, este doctor pues era su pretenso, ¿no? Y trajo hasta la mamá y la hermana. Y vean la cara de felicidad de mi mamá. Pues ya con eso, obvio, no hubo más, ¿no? Entonces, ¿me habla? Se intentó. ¿Qué año es? ¿Qué año es? Es como de los 50, que no veo. La portada se ve que es de flores naturales. Hacían las portadas. Sí, todavía se hacían de flores. A todas y a todas se les ponía la portada. ¿O No, solo no a- todas, porque hay unas fotos, a ver si está en la siguiente. Ahorita, pero pues regresamos. Toda una historia. Perdón, pertenencia. Sí. ¿Y con quién se casó su ¿Y por qué? ¿Con quién se casó desde Pues con el de Nativitas, mi papá de aquí de Nativitas, profesor José Peralta Martín. Hubo un duelo en el bosque. ¿Verdad? Ganó el de Nativitas. Bueno, pues las familias también, ¿no? Que aprovechaban para un día en las chinampas, como todavía se suele hacer. Siguiente. Bueno, la vendedora de flores que ya está en extinción prácticamente, ya no hay. Es uno de los oficios que se ha perdido. Y bueno, esto que me preguntaban, vean, aquí no tiene la portadita, sino es tule, un techito de tule. Otros usaban mantas también. Ha ido variando la forma en que se visten estas trajineras. En esa foto aparece el tule, plantas de tule. Sí, mira, aquí. Son esas, ¿verdad? Y sí. Ah, bien, es que yo no las identifico como tal. O carrizo. 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 Y es que de donde yo vengo es Tultenco, el lugar de los tules, pero yo no identifico visualmente el tule. Sí. Pero ya este sí es carrizo, ¿verdad? Sí, más que no es tule, este es carrizo. El tule es en las orillas. Sí, porque el tule es más blando. Sí. Ah, bien. Bueno, a ver si tengo por ahí una Tengo foto. que conocerlo. Ok. Sí, bien. Bueno, y aquí esta foto me gustó mucho porque vean, los mariachis nada más eran 3, o sea, ahora ya ven 5, 6, 7, ¿no? Integrantes de mariachi, y aquí 3, aquí está el otro atrás. Entonces, también se puede hacer un análisis muy bonito de este tipo de imágenes que nos remiten a esas costumbres que existían en ese momento y que algunas pues se han ido modificando. Sí. Maestra, ¿le pasa la anterior? Sí, Maestra, la anterior. no la quiero invitar toda vez de que usted es una experta en esto. Casi nadie ha manejado el tema o bien sobre cómo las canoas de trabajo se convirtieron ahora en canoas, las de deporte, de turismo. Y usted tiene elementos, ¿no? Usted que tiene acceso a los archivos, a las fotografías de antes, nos debe una conferencia sobre las trajineras, ¿no? El del ayer y el del hoy, ¿verdad? Claro. De las petateras hasta las actuales, Sí, ¿no? fíjate. Que hubo una época en los 70, yo era chavo, me trajeron por primera vez, decían superior y corona. Duraron 1 año, 2 años hasta que protestó el pueblo, no quítenle Fíjate. esos letreros horrendos. Sí, porque la costumbre era ponerles nombres de mujer.
No, pero en ¿O en dónde te refieres? la lámina. Ah, No, sí, no, ya no, me acuérdese, acordé, éramos sí, éramos chavos, acuérdese. Hacían anuncios, ¿no? Anuncio, Ajá, superior, anunciaban. corona, Sí, claro. presidente. Sí. Eso no es bueno, ¿no? Pero usted nos debe próximamente, Bueno, sí. aparte de la de mañana, ¿no? Luego nos invitan, ¿no? Bueno, sí, es buen tema ese. Y quiero decirles que, bueno, ahorita que comentas eso, mi abuelo, Ubaldo por el lado materno, iba por el canal de la Viga a vender su producto de la chinampa. Él se especializó en lechuga romana, producía mucha lechuga romana y se iba con mi abuela desde la madrugada para llegar a buena hora ya a Jamaica. Pero cuando era el Viernes de Dolores, ustedes saben que se hacía el tradicional paseo en el pueblo de Santa Anita, en Ixtacalco. Entonces mi abuelo, bien listo, bueno, no, puedo decir mi abuelo, no, todos los de Xochimilco, aprovechaban los de Xochimilco para irse muy temprano, vender su producto, su producción de verduras, y después ya se dedicaban a llevar paseantes y ya se sacaban otro dinerito. Ajá, ya se regresaban muy contentos porque paseaban a los Era una gran acrines. fiesta. También los demás pueblos que también así igualito que usted cuenta, hasta se quedaban a dormir allá toda la semana. Para sacar Todos los ricos iban al gran paseo de Santa Anita, ¿no? Ándale. Y también ustedes, sí, yo he oído que Sí. también los de Natividad se quedaban y les rentaban casas por ahí. Sí, por eso muchos casaron allá o hicieron compadres, porque si seguimos esa ruta de los pueblos chinamperos ¿Qué dijo? que pasaban junto a la calzada de la Viga, hay gente de Xochimilco o gente que tiene familiares en Xochimilco precisamente por esos vínculos que se generaron a través de la vida lacustre que se tenía, y que los xochimilcas pues pasaban por todos sus pueblos, no faltaban, ¿no? Que el compadrito, que la novia, que bueno. Entonces así se fueron haciendo estos vínculos muy fuertes. Maestra, Sí. Quiero anotar para allá, Ajá. tuvo que haber sido por acá. También se hicieron amigos del juez del registro civil, de los jueces, ministros, magistrados. Por eso de San Gregorio, San Luis, Toyihualco, Tláhuac, Mixquic, hay gente que fue casada en Iztacalco y en Iztapalapa. El caso de mi mamá, yo fui a buscar su acta de nacimiento, primero en Iztacalco y la encontré en Iztapalapa. Ya apareció por ahí el peine. Es que tu abuelo, que fue remero, era amigo del juez del registro civil, porque los de Xochimilco, que tomaban mucho pulque, pues allá se hacían la gran fiesta en la semana esa famosa, que antes allá se hacía la flor más bella del ejido, ¿no? Y ahora se pasó para acá, que era una gran fiesta, y hacían buen dinero llevando a los turistas, y a alguien se le ocurrió ponerle primero un petate, luego ramas de aguajote, y muchas cosas, ¿no? Hasta llegar a Sí, pues hay muchas historias muy bonitas, como también nos acaba de decir el maestro Genoveva. Siguiente. Bueno, la siguiente. Esta fotografía pues es una imagen de la vida cotidiana, sobre todo los fines de semana en el embarcadero, que pues ahora se ha perdido mucho también, ya no vemos estas escenas cotidianas. Y bueno, pues aquí está mi abuelo Francisco, que fue fotógrafo de ahí del embarcadero, y aquí está con su cámara, ¿no? Que no sé cómo se llamaban esas cámaras, pero pues era su herramienta de trabajo, y sacó infinidad de fotografías a muchos paseantes. Había 3, me parece, fotógrafos aquí del pueblo de Nativitas, 3 o 4. Siguiente. En los años 40 es cuando surgen ante tanto visitante que llegaba nacional y extranjeros, se empiezan a construir estos restaurantes. Prácticamente todos se hacían de madera, entre ellos el Amapolas, que yo llegué todavía a verlo y a caminar por este puente. El Moctezuma también de
de madera. Siguiente. Y en manantiales, aquí les traigo esta imagen de este mural precioso hecho en mosaico, que no se conoce el autor, por cierto. No, desafortunadamente no está firmado, entonces no sabemos quién lo hizo, pero aquí se ve el restaurante Manantiales de madera cuando se quemó. Se dice que el incendio comenzó en la cocina y de ahí se propagó y se acabó el restaurante. Eso fue en 1956 y el lugar era propiedad del español José González, pero todo el mundo lo conocía como Pepón, ¿sí? Y con él trabajó mucha gente de aquí del pueblo, como meseros, como cocineras, cantineros, en fin. Siguiente. En estas fotografías, pues Pepón iba a un club, creo que el Asturiano, que está en la colonia El Reloj, el Asturiano. Entonces ahí veía a sus amigos, jugaba ajedrez o fumaba su puro, peluca de java, y ahí seguramente hizo mucha amistad con otro español, Félix Candela. Por eso él es quien, junto con Joaquín y Fernando Álvarez, diseñan y se encargan de la construcción del nuevo restaurante Manantiales, que es el que vemos hoy en día. Fue realmente para esa época una arquitectura novedosa, de primer mundo, y que lo tenemos aquí en Nativitas. Es, de hecho, un monumento artístico, no es histórico por ley federal, pero sí es artístico por la época en que se construyó. Entonces, este inmueble se inaugura en 1958 y aquí, como podemos observar, pues fue un lugar donde mucha gente de Xochimilco llegó a las fiestas. Eran, así ya más muy esperadas el baile del Día del Maestro. Los de Xochimilco ya más estaban esperando esa fecha para venir a presentar sus mejores pasos, ¿no? Y bueno, llegaron las mejores bandas, las mejores orquestas. Mi padre recuerda que Lucha Reyes la llegó a oír cantar. Sé que estaba toda cacariza porque le dio viruela y que le encantaba el trago, entonces cantaba y su tequila, ¿no? Pero que fue algo extraordinario porque llegaron muchos músicos, cantantes a este lugar emblemático. Siguiente. Hoy en día, debido a los problemas que hay de hundimiento muy serios, tanto en Nativitas, en Santa Cruz, en San Gregorio, por la sobreexplotación del agua y porque hay una falla también aquí geológica, se ha afectado estos inmuebles emblemáticos. Es el caso de Manantiales, que como ustedes pueden ver, está en una etapa de restauración, pero creo que ahorita la pararon, porque ya me imagino que no debe haber dinero, pero en esta primera etapa estuvo a cargo este arquitecto, que ahorita no me acuerdo de su nombre, y la arquitecta, que como adjunta, encargados de hacer el proyecto de restauración. Siguiente. Y vean, bueno, ya pasamos a otro tema. Esperemos que lo del Manantiales siga habiendo recursos para que vuelva a estar en buen estado, porque se está desnivelando. Y hay que contener también esa inclinación. Y pasando a otro edificio emblemático, pues es la planta o casa de bombas de Nativitas, que formó parte del acueducto de Xochimilco. Vean qué belleza de arquitectura de la época porfiriana. Realmente sí, de una gran calidad arquitectónica. Fueron estas casas de bomba, como la de Santa Cruz, la de San Luis, la de la Noria y la de la Condesa.
Esto es un ejemplo de los tubos del acueducto, cómo se construyeron a lo largo, pegados al cerro, ¿sí? Y estos son los respiraderos que se construyeron cada 333 metros y era para darle mantenimiento a cada tramo del acueducto por cualquier desperfecto que pudiera tener. Siguiente. Actualmente, bueno, no actualmente porque ya tiene rato que la tomé, en la avenida Nuevo León, allá Hipódromo Condesa, ¿verdad? Sí, Hipódromo Condesa. Ojalá si estuvieran todos los respiraderos, de veras. Porque acá en Xochimilco ya quedan contados los que están en buenas condiciones. Es algo que se tendría que trabajar para su conservación, porque sí se llevó el agua, es algo que nos marcó a los xochimilcas, pero no deja de ser uno de los mejores proyectos de ingeniería hidráulica, no solo de México, sino a nivel incluso de Europa y Estados Unidos. Ingenieros de Estados Unidos felicitaron a los ingenieros que en ese momento construyeron el acueducto, porque fue verdaderamente un proyecto muy bien hecho y ahora sí que se las ingeniaron los ingenieros, porque se tuvieron que enfrentar a problemas que no estaban en los libros. Entonces ellos tuvieron que solucionar y fueron soluciones muy bien hechas. Entonces, en ese sentido creo que sí se debería de hacer algo para rescatar y conservar todo lo que tiene que ver con el acueducto. Y el agua llegaba hasta los tanques de Dolores, ¿sí? Aquí vemos estos círculos, son los 4 grandes tanques en donde se almacenaba el agua de Xochimilco. Porque aquí era como para, en el caso de que hubiera algún incendio o desabasto de agua, entonces se recurría a estos tanques que almacenaban el agua de Xochimilco, y aquí vemos el bosque de Chapultepec, ¿no? Y por aquí debe estar el Panteón de Dolores.